Continuamos en Café Sin Rosca y damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el doctor Juan Cárdenas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, le preguntamos, estimado Juanito, muy buenos días. ¿Cómo ve usted el trámite de este juicio político y la negativa del señor presidente de ir a la Asamblea Nacional a presentarse y dar la cara ante los asambleístas? Muy buenos días. Buenos días, César, amigos de la audiencia. Buenos días. Este Café Sin Rosca, ¿qué ha de ser? Pero bueno, el juicio político más atípico y folclórico. En vez de constituir una herramienta constitucional para la rendición de cuentas, para ejercer el derecho a la defensa, para la exhibición de los argumentos de las dos partes, solo ha mostrado la faceta más oscura, opaca y malintencionada de quien, en vez de asumir su rol de líder de una comisión sustanciadora del juicio político, es el más fanático y servil defensor de la tesis oficial. A ello le agregan sus auspiciantes, los genios que conciben esta forma de defensa, entre comillas, el desfile interminable de servidores públicos disfrazados de expertos, de constitucionalistas, de penalistas, de procesalistas, y no son más que devengadores de un salario que debe avergonzarles, porque todo tiene un límite. Un testigo es un importante agente mencionado por las partes, precisamente para aportar con el conocimiento de los hechos que le constan. Un testigo tiene esa particularidad, es un elemento probatorio. Pero acá llaman testigo a quien va a ejercer una defensa insultante, provocadora, malcriada, porque este es el empeño: ensuciar el escenario constitucional de la Asamblea y desde ahí crear un ambiente, una confusión que les permita instalar su proyecto. Y su proyecto es la impunidad, la falta de sustento, la ausencia de una auténtica defensa, que no sean estos actos bochornosos que inclusive llegan al irrespeto a las asambleístas interpelantes, como si ese fuera el meollo del asunto. Y por otro lado, vemos a un presidente de la Comisión de Fiscalización que no tiene idea de lo que es esta institución constitucional de juicio político, y ha ejercido todo menos su papel sustanciador, por lo que está incumpliendo su función. Y eso debe tener una consecuencia en el interior de la primera función del Estado. El hecho de que el presidente, que es objeto del juicio político, haya decidido no ir a la Asamblea ya es repetido, ya lo ha hecho en anteriores ocasiones. Solamente cuando tiene que utilizar el escenario para rendir culto a su vanidad personal, allí sí, gente como la señora Glory le tendieron la alfombra roja para que vaya a cualquier acto intrascendente con tal de darle a la prensa pautada material para ponderar sus virtudes, entre comillas. Pero cuando tiene que rendirle cuentas al país,
cuando tiene que ejercer su derecho a la defensa, brilla por su ausencia, y este anuncio es una bofetada al orden constitucional. Él sí, una burla a lo que prevé la Carta Magna. Y sólo así se entiende este desprecio por una institución que fue avalada por la Corte Constitucional, el juicio político, y que sus áudicos siguen llamándolo desestabilizador y golpista. He ahí las contradicciones. Así es, estimado Juanito, lo que a nosotros nos llama la atención es esta forma de desvirtuar el juicio político y, como bien dice usted, llamarle desestabilizador, pero ahora hablan de que el juicio se está cayendo. ¿Cómo puede caerse un juicio que ya tiene la admisibilidad de la Corte Constitucional, donde está la prueba ahí, justo en el dictamen? Tenían que sustanciar la prueba y hacer un informe que recomiende la destitución al señor presidente. Puede haber dos informes, puede haber un informe de mayoría y uno de minoría, lo cual ahí se conseguirían los votos. Eso quiere decir que el juicio no se cae hasta que se tiene los votos en el pleno. ¿Es así, estimado Juanito? Han desvirtuado, han manoseado el proceso de juicio político que han creado precisamente ese tipo de confusiones, pero no hay que perder de vista lo de fondo. En la Comisión de Fiscalización se sustancia, se procesa, no se decide nada. A tal punto que si al señor denunciólogo se le ocurre no hacer el informe, eso no obsta para que el Pleno de la Asamblea Nacional abra el debate y tome la votación. Así que esos esfuerzos realmente son simplemente juegos pirotécnicos para desviar la atención de lo de fondo. Aquí, lo que realmente está ocurriendo es que están ganando tiempo para cambiar, entre comillas, voluntades de los asambleístas. Y habemos, por ejemplo, que dan una muestra de seriedad a sí mismo, entre comillas, de que los van a cumplir. Ya les dieron una gobernación de provincia a un sector político muy cuestionado. Acaba de incorporarse al más alto nivel de la seguridad una persona digna de respeto. Aquí en el Ecuador le rendía un reconocimiento por su trayectoria militar el general Paco Moncayo, de las filas de la socialdemocracia, de la centroizquierda, y que hoy se convierte, en contra de todo pronóstico, en un nuevo defensor de la más ultraderecha del país, el sumum del neoliberalismo salvaje. De alguna manera, entonces, vemos también que ejerce funciones de diplomático un exalcalde de la socialdemocracia, de la izquierda democrática, Roque Sevilla, aquel personaje que vino expresamente a reunirse con jueces de la Corte Constitucional. Así que está muy claro lo que están trabajando, los contactos, el trabajo de el hombre del maletín, entre comillas también, porque lo que se trata no es de desvirtuar el fundamento del juicio, sino en acumular votos para que no prospere el juicio político, para no ser sancionado. Sin embargo, los cálculos les van jugando una mala pasada. La noche del domingo de la semana anterior, la voz oficial manifestó en una entrevista internacional que para él no habían los votos para hacer la censura. Simplemente estaba seguro por todo el trabajo que venía haciendo su equipo negociador. Pero cuando salió a luz aquel episodio en que una dirigente del sector de nacionalidades reclamaba ya no que le asignen
el papel de pasacafé, sino ministerios ha de ser, cuando el país se escandalizó por esa forma de asumir la política, que se suma a aquella invocación de que si roban, roben bien, no dejen rastros, hagan bien el robo, o como aquel alcalde electo de la misma tienda política en la provincia de El Oro, que ya estaba anunciando que tienen que pagarle las comisiones de las obras públicas. Es decir, lo que menos les interesa a esos sectores es cumplir con la ley, leer la Constitución, empaparse de su verdadera función, inclusive antes de asumir, lo que menos les interesa. Están desesperados por entrarle al sable en todo cuanto signifique aprovecharse, en lo cual cumplen esa tarea de oportunismo politiquero. Entonces, las cosas cambiaron, el discurso cambió, y volvimos a escuchar aquella frase de la amenaza con la muerte cruzada. Yo menciono o escucho la palabra muerte cruzada y enseguida me pongo a buen recaudo, porque muerte es muerte, y es lo que más ocurre en el Ecuador. Sin embargo, esta invocación de muerte cruzada a manera de amenaza se ha repetido desde el inicio de este gobierno, cada vez que ha sido necesario asustar a la Asamblea, ponerlos a raya, y últimamente, después del escándalo de los audios de doña Velázquez, ya se viene a mencionar de nuevo, se pone en el tapete el tema de la muerte cruzada. Y cuando la bancada de la Revolución Ciudadana le toma la palabra y le dice, ya no desafíe, hágalo, vamos a la muerte cruzada, no vamos a aferrarnos a nuestras curules, pues díctela, que vamos a un mecanismo de carácter democrático. ¿O es que el juicio político, por ser hecho por la oposición, es golpismo? Pero la muerte cruzada, por ser mencionada por el Ejecutivo, esa sí es legítima, esa es la forma del doble rasero, de las contradicciones, que muestran a las claras, César, que no hay los votos para la absolución. Parece ser que hay mucha gente que tiene una actitud silenciosa, pero que ya tiene convicción de cuál es su papel y su rol histórico. Saben perfectamente bien que deben responder a sus electores y no a una simple transacción de oportunismo que busca por todos los medios salvar el pellejo de alguien. Los electores están pendientes, el país está pendiente de cómo voten el momento de la decisión. Y parece ser que esas cuentas no les cuadran, y por eso se menciona aquello de la muerte cruzada, que ha servido para que esa prensa pautada diga de todo, y digan inclusive para tratar de justificar la trastada de lo que van a asumir por compromiso y oportunismo, a decir que hay un acuerdo entre Correa y Lasso. Es una cosa de locos, es una barbaridad. Nos ven la cara de tontos. Y por favor, queridos compatriotas, no perdamos nuestra capacidad de indignarnos y rechazar estos despropósitos disfrazados de expresiones políticas, las llamamos politiqueras, y oportunismo de la más baja ralea. Así es, Juanito, y la verdad es que lo que más sorprende de todo esto es que, a ver, en coherencia, obviamente quisiéramos que toda la política sea coherente. Si se votó por el informe que dio paso al pedido a la Corte Constitucional para la admisibilidad de este juicio político, si se votó por ese informe y se obtuvo 104 votos, al menos se podría conseguir los mismos 104 votos. No puede ser que ahora hablemos de que no hay los votos porque supuestamente no hay las pruebas. Entonces, ¿por qué votaste por el informe? Pues, entonces así quiere decir que no hubo coherencia o votaron por votar.
Y a mí me sorprenden las declaraciones de asambleístas, por ejemplo, de Izquierda Democrática, personas que yo considero que a lo menos se han presentado como coherentes, como la señora, por ejemplo, Joana Moreira, que votaron por el informe, votaron a favor de ese informe que le calificó la prensa pautada como informe cenutrio, pero todo eso votaron 104 asambleístas. Hoy no creo que no se pueda conseguir o que no se pueda votar de igual manera por el juicio político y por la destitución de Guillermo Lasso. Efectivamente, hay contradicciones que rayan en lo ridículo. Sin embargo, yo insisto, asustados les vemos, asustados están. Los asambleístas son dueños de su voto, y ese será el momento de la verdad y de la definición. Así que este anuncio de no ir a la asamblea ya no nos sorprende. Lo que sí molesta es cómo embarran y embadurnan de basura las altas instituciones del Estado y se llaman demócratas. Para ellos la democracia sirve cuando apuntalan sus privilegios, sus maniobras, sus privatizaciones, su endeudamiento externo para nutrir la Reserva Monetaria Internacional que respaldan los papeles y los bonos que ellos tienen de nuestra deuda externa, con lo cual están asegurando sus negocios particulares. No caigamos en esa jugarreta. Y mejor pensemos en que hay que depurar esas comisiones de la legislatura, para que no tengamos la vergüenza de encontrar gente que graduándose en un garaje intenten convertirse en los paladines del constitucionalismo. Este es un juicio político. Allí importa el debate, el fundamento del daño que nos han hecho, la destrucción de la patria, la desinstitucionalización del Ecuador. Exprofesa con intención de hacerle daño disque al correísmo. Ya lo dijeron. El actual presidente en una entrevista de radio lo dijo muy claramente, que en primer lugar, asumiendo como parte del gobierno del traidor, manifestó con Diego Kendo, no nos olvidemos que preferimos sacrificar la economía del país con tal de acabar con el correísmo. Lo primero lograron grandemente. Destruyeron el país. La segunda intención les fue muy mal, porque el pueblo descubrió las mentiras, la persecución, el odio, el lawfare, y entonces, más fresco que nunca, el proyecto de la Revolución Ciudadana fue ratificado el pasado 5 de febrero con ese triunfo a nivel nacional, y sobre todo con el fracaso de esa consulta popular mañosa que una vez más quisieron utilizar para destruir los derechos de las personas, de las comunidades, del país. Así que, compañeros, queridos amigos, queridos compatriotas, estemos un poco tranquilos. Además, esto también han utilizado para, a nuestras espaldas, seguir endeudando al Ecuador. Seguir creando nuevas fuentes de dependencia del Fondo Monetario Internacional y de los bilaterales. Estamos en una situación tan terrible que nos falta dinero para la medicina, para la habilitación de carreteras, para la seguridad ciudadana, que es una inseguridad permanente, para el inicio del actual periodo lectivo en la costa, para mitigar los daños ocasionados por la estación invernal. Y un dato importante, César, la presa Daule Peripa tampoco tuvo mantenimiento, lo abandonaron para que el pueblo se olvide de la Revolución Ciudadana. Y como lo abandonaron, se produjeron daños irreversibles que quieren solucionar abriendo las compuertas de la presa Daule Peripa
lo que ha provocado una inundación terrible a lugares que jamás tuvieron este problema desde que entró en vigencia el trabajo de la Daule Peripa. Los cantones Santa Lucía, Balsar, en la provincia del Guayas, así como también el cantón Vinces en Los Ríos, están bajo el agua, pero no es fruto de la lluvia, sino de esta inundación provocada por el destape de los desfogaderos de la Daule Peripa. He ahí una muestra más de cómo esta actitud terrible, basada en el odio y la persecución, dizque para acabar con las obras y la memoria del correísmo, una vez más le pasa factura a los agricultores de la costa ecuatoriana, y ya se habla que se van a perder las cosechas de arroz, encareciendo la gramínea. Estas son las consecuencias funestas de quienes persiguen con el odio y que no logran absolutamente nada más que destruir el país. Y este momento, detrás del juicio político que ha logrado la atención del país, se están tomando decisiones o se están dejando de hacer las tareas para las que fueron elegidas, simplemente por odio, por persecución, por amargura y queriendo destruir algo que no han podido, porque los muertos que ellos matan gozamos de muy buena salud, César. Queremos agradecerle al doctor Juan Cárdenas por haber estado con nosotros, no sin antes pedirle un mensaje final a nuestra audiencia, y tomando las palabras, lo último que dijo, efectivamente, mientras más nos endeudamos, más preocupación causa, porque el principal financista, que en este momento es Estados Unidos y su banca, ellos sí no gozan de buena salud, tanto así que ayer cayó otro banco y ya se prendieron las alarmas para endeudarse más en los Estados Unidos, y por obvias razones empezarán a cobrarnos con mayor celeridad. Estimado Juanito, su mensaje final a la audiencia que nos escucha. Y acá la prensa pautada sigue mintiendo, sigue creando fantasmas, como aquello de decir que la actual inseguridad, la ola de criminalidad, estamos ahogados con la droga, con los carteles de la droga, los narcotraficantes. Dice que se inició en enero del 2007 y que los criminales, con efecto retardado después de en este caso 16 años, se han puesto a actuar ahora. ¿Cómo nos insultan la inteligencia? Y estos son los que orientan la opinión pública. Hace estos días mismo acaba de ocurrir en Estados Unidos un hecho importante. A un periodista lo votaron de la cadena Fox por mentiroso, por alarmar a la población con esto del fraude electoral que recogía el señor Trump en el pasado proceso electoral. Le acaban de votar por mentiroso y a la cadena una multa muy elevada. ¿Cuándo pasará eso en el Ecuador? Ellos que tanto admiran a esa democracia dirigida en Estados Unidos, ¿por qué no toman como ejemplo aquella actitud de castigar a los mentirosos? Algo que quisiera decirlo al doctor Fernando Yepes, que viene enseguida, mi saludo respetuoso y esperanzado. Reconozco en él un gran demócrata, un patriota, un embajador realmente de lujo, de aquellos que necesita el Ecuador. Mi saludo muy afectuoso y respetuoso. Y a usted, César, muchas gracias. A los oyentes y televidentes, muchas gracias. Hemos vuelto a los días y aquí estamos, siempre que podamos expresar nuestro modesto criterio con absoluto respeto a la verdad y a los hechos. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, ha sido el doctor Juan Cárdenas con quien hemos conversado en esta mañana, y sí, vamos a estar más seguido con el doctor para tener su criterio y sus análisis. Regresamos luego de este corte, aquí en Café Sin Rosca ya está con nosotros el doctor Fernando Yepes, con quien vamos a conversar sobre la política internacional.